Hola, soy Guillermo Tell y hoy les voy a contar el capítulo 3 de la novela El perfume de la perversión. Este capítulo se llama La morgue. La morgue del distrito estaba en el segundo subsuelo del hospital. Su ubicación en las profundidades parecía acercarla aún más al averno de donde probablemente salían las cosas que ahí se veían. Gracias a que la sociedad era cada vez más violenta y que la vida cada vez valía menos, las distintas heladeras donde se guardaban los cuerpos estaban casi siempre llenas y hasta daba la impresión que se podía palpar la muerte. El trato cotidiano con su sórdido trabajo y con los muertos no les impedía a Villanueva y Cardoso ver que el recinto y todo el edificio en general era cada vez más lúgubre. A lo largo de los años en que habían visitado la morgue por uno u otro caso, iban viendo cómo su estado general se desmoronaba, como todo lo que estaba relacionado con la función pública. A la suciedad generalizada se le sumaba falta de iluminación y los tubos fluorescentes que funcionaban en forma intermitente le daban al lugar un aspecto sacado de una película de terror. Muchas veces las autopsias debían postergarse por los reclamos salariales de los médicos y sus paros sorpresivos, y muchas otras, los forenses que enviaban desde el hospital eran pibitos que recién estaban haciendo sus primeras armas. Pero para este caso Villanueva pidió expresamente que la autopsia la hiciera el jefe del cuerpo de medicina forense. Báez era un tipo de alrededor de 60 años, y con más de 30 años de experiencia en este tipo de casos. Su aspecto desarrapado, su guardapolvo que otrora fuera blanco, pero que ahora estaba arratonado y manchado, su barba de varios días, su cuerpo esmirriado y con una leve joroba y unos pocos pelos blancos alrededor de su brillante calva, le daban toda la apariencia del científico loco. Pero como casi siempre, las apariencias se engañaban. Era un profesional muy actualizado y tenía muchos contactos con otros especialistas que eventualmente pudieran suplir alguna carencia que él tuviera, pero esto último generalmente no era necesario. Visto por un tercero, parecía que el trato cotidiano con la muerte lo había insensibilizado de tal manera que daba la sensación de que todos los occisos eran iguales, pero obviamente esto no era cierto. Villanueva, Cardoso, «Buenos días. ¿Cómo les va?», saludó formalmente Báez, estirando su diestra. «Bien, gracias», contestó escuetamente el gordo, al cual siempre le daba cierto escozor el estrechar la mano de alguien que estaba toqueteando muertos. Cardoso lo saludó sin emitir palabra. «Tengo novedades para ustedes», comentó el médico sin darles tiempo a nada. «¿Quieren que se las cuente mientras tomamos un cafecito? ¿O prefieren ir a ver el cuerpo y mientras vamos hablando? Se los pregunto ahora porque seguro que después de ver el cuerpo no van a tener ganas de nada». «Cuánto sarcasmo, Báez. Déjate de joder», dijo el negro casi ofendido. «¿Cómo podés tener tanta frialdad?» «Son años, Cardoso, son años. Al cabo de un tiempo todos los trabajos terminan siendo rutinarios. Pero debo reconocerle que este tipo que me trajeron me hizo sacar de la monotonía habitual. Uno se cansa de ver siempre balazos, cortaduras de arma blanca o cuerpos rotos por choques de auto. Todas muertes sencillas. Este, en cambio, es más entretenido». «Claro, entretenido para vos, que lo ves durante un rato», se quejó Villanueva amargamente. «Nosotros vamos a tener que trabajar como locos con este caso». «Y está muy bien, señores», les dijo Báez mientras los miraba con cara seria, pero con ojos picarescos. «Justifiquen su sueldazo». Tras el comentario irónico, Báez comenzó a caminar hacia la sala donde estaba el cadáver de Genta. Al llegar a la puerta, les ofreció a ambos una mascarilla respiratoria, aclarando, con un comentario innecesario, que el olor no era soportado por todos de la misma manera. Era evidente que no quería limpiar vómitos ajenos. Sobre una mesa de acero inoxidable, el cuerpo estaba tal cual lo recordaba Villanueva, con la excepción de la ausencia de moscas. No hacía falta ser experto para darse cuenta que el hombre había sufrido un feroz tormento y que él o los autores del crimen se habían ensañado particularmente con la víctima. «Vamos a seguir el protocolo habitual», dijo Báez, con una insensibilidad inesperada. «Y si van surgiendo dudas me van preguntando.
¿Está claro? Sí, contestaron Villanueva y Cardoso al unísono. Perfecto, afirmó el doctor mientras se ponía los guantes de látex. El individuo es caucásico y tiene alrededor de 60 años, 1,80 m, 75 kilogramos de peso. Por el estado de descomposición del cuerpo estimo que el cadáver no tiene más de 3 o 4 días a lo sumo. El tamaño de las larvas de las moscas presentes en el cuerpo al momento del hallazgo coinciden con esta apreciación. Lo único que podría contradecir esto es que hayan guardado a la víctima en alguna heladera. Estaba colgado de un aparejo en un galpón del bañado, aclaró Villanueva, así que descartemos lo de la heladera. Bien, continuó, señaló Báez. El cuerpo está totalmente desangrado y seguramente murió por hipovolemia. Sin embargo, las hemorragias internas demuestran que el individuo estaba vivo cuando se fue desangrando. Las incisiones en el cuerpo no fueron hechas con un elemento filoso, ya que se nota en el borde de los cortes que estos no son limpios. De hecho, la carne parece casi desgarrada más que cortada. ¿Como si le hubieran arrancado la carne?, preguntó Cardoso asombrado. No, arrancar carne viva implica mucha fuerza, aclaró Báez sin quitar la vista del cuerpo. Se parece más a un corte con una cuchilla desafilada. En los bordes de las heridas se aprecian manchas de óxido de hierro, que podrían ser del elemento cortante. ¿Un corte con algo filoso duele menos? Cardoso seguía con sus consultas casi infantiles. Claro que duele menos. El vozarrón de Villanueva era más imponente en el silencio de la sala. Al tipo lo querían hacer sufrir todo lo más posible. Hasta le cortaron los huevos con un cuchillo sin filo. Sobre los genitales externos quería hacerle un comentario interesante, retomó Báez la iniciativa. Ustedes no lo encontraron en la escena del crimen porque estaban dentro de él. ¿Qué? La exclamación del gordo y del negro fueron casi al mismo tiempo. Sí, continuó impasiblemente Báez. Su pene y sus testículos estaban dentro de sus intestinos. ¿Y cómo llegaron hasta ahí? Ahora Villanueva era el preguntón. Se los metieron por el ano y los empujaron hacia adentro con algún elemento romo para que destrozara la zona, pero que no generara una hemorragia que lo matara rápidamente. La idea de mantenerlo con vida, pero con un sufrimiento tremendo, está clara en el accionar del asesino. ¿Por qué decís el asesino y no los asesinos? Villanueva intuía algo. En los pocos rastros de sangre que quedaban en el cuerpo pudimos rastrear escopolamina y una mezcla enorme de coagulantes y hemostáticos. En castellano, Doc, por favor, reclamó Cardoso con buen criterio. La escopolamina es la burundanga, que genera en el intoxicado un estado de sumisión del cual ni siquiera es consciente. Los coagulantes y los hemostáticos son para que se desangre muy lentamente. ¿Y qué tiene que ver esto con que digas que hay un solo asesino?, insistió Villanueva. Yo no sé si hubo o no varios asesinos, explicó Báez. Eso es trabajo de ustedes. Lo que les digo es que con la dosis de burundanga que tenía la víctima encima, hasta se podía haber colgado solo del aparejo. El victimario no necesitaba hacer ningún esfuerzo. Una vez colgado y maniatado, el asesino se dedicó a hacer de las suyas. ¿Y esas drogas de dónde las se sacan, Doc?, preguntó el negro entusiasmado. Capaz que podemos tener una punta del ovillo por ese lado. Ahora el comentario de Cardoso se dirigía a Villanueva. La burundanga la sacás del floripondio, esa flor fea que se parece a una campanilla y que crece en cualquier baldío. Las otras drogas son de venta libre. No creo que estos datos los ayuden mucho, aclaró Báez, cortando de plano la hipótesis de trabajo de Cardoso. Eso sí, el tipo que drogó a la víctima sabía muy bien lo que hacía. ¿Por qué decís eso?, consultó Villanueva. Porque la dosis que le dieron fueron perfectamente calculadas. Si lo drogás con una dosis menor a la necesaria, el tipo se despierta antes y se complican los planes. Si la dosis es mayor a la necesaria, se pasa de rosca y lo matás. El autor del crimen se tomó el trabajo de estudiar a su víctima antes de matarlo. Conocía su peso corporal y su edad, y con esos datos calculó la proporción adecuada de droga. Definitivamente es un tipo meticuloso. Sí, reafirmó Villanueva con cierto desdén. Hasta se tomó el trabajo de eliminar todas las huellas de la escena del crimen. Y además debe ser grandote, acotó Cardoso. Si no, se le hubiera complicado el poder manejar el cadáver. El comentario del negro quedó flotando en el aire. Sigamos, propuso Báez para salvar el silencio que se había hecho luego de los comentarios del gordo.
Los cortes en el pecho siguen la misma lógica que los de los genitales. Fueron hechos con un elemento poco filoso, con la idea de que la acción se dificulte y duela todo lo más posible. Teniendo en cuenta los hematomas alrededor de las partes cortadas, la extracción de la masa muscular que falta se hizo en vida. ¿Encontraron los pedazos de carne cortada? No, Doc, respondió el negro ante el silencio de Villanueva. No encontramos nada. Las muñecas y los tobillos tienen marcas profundas y muy claras de haber estado atadas durante muchas horas con un elemento fino, tal vez un precinto plástico. Las laceraciones de las articulaciones hablan de un forcejeo durante mucho tiempo. Las muñecas además están cortadas para poder colgar el cuerpo del gancho del aparejo. El maxilar está dislocado y los dientes frontales rotos, lo que presupone que le introdujeron algo en la boca a la fuerza, probablemente algún objeto para que no pueda gritar. Las partes del cuerpo que no fueron cortadas o rotas fueron quemadas con cigarrillos. Contamos 303 marcas de quemadura, incluyendo aquellas que estaban en los genitales antes de ser cortados. Este tipo no es un improvisado, dijo el gordo más para sí mismo que para el resto. Definitivamente el asesino sabe muy bien lo que hace. Fíjense que los cortes hechos en las muñecas son de un profesional. No cualquiera sabe que esa articulación puede sostener el peso completo del cuerpo. Si no es médico, es carnicero, o como mínimo un estudioso de estas cosas. Gracias, Báez. Cualquier duda te llamamos, dijo Villanueva mientras le hacía señas al negro para ir saliendo. El silencio los acompañó mientras volvían a su oficina. Como si un manto de crueldad los hubiera tapado impidiéndoles hablar, ninguno emitió comentarios durante el regreso. Cada uno, metido en sus cavilaciones, intentaba encontrar alguna forma de encarar este asunto. El caso resonante que tanto había esperado Villanueva para que al resolverlo fuera catapultado a la fama parecía haberle llegado, y ahora que las circunstancias se le presentaban tal como él había deseado en su juventud, sentía miedo. Miedo de no estar a la altura de la situación. Miedo de que su estado mental de abandono y derrota no le permitieran enfrentar el desafío de la mejor manera posible. Miedo de encontrarse con algo que no pudiera manejar. Hay que ser cauto con lo que uno desea. Sabía que en Cardoso iba a encontrar un ladero fiel. Eso estaba demostrado. Que lo ayudaría en todo, inclusive en aquellas cosas extralaborales que tanto lo aquejaban. Pero también sabía de las limitaciones que tenía el negro. No siempre la voluntad suple la capacidad. En la oficina ya no quedaba café, así que recalentaron lo que había quedado antes de ir a la morgue. El sabor era tan asqueroso como el de la mañana, ya que era imposible ir más abajo en la escala del desagrado. Los dos se caracterizaban, entre otras cosas, por su incapacidad culinaria, inclusive para hacer café. Bueno, negrito, vamos a tratar de organizarnos. Sí, ¿cómo querés arrancar? Cardoso, como siempre, le ponía una garra fenomenal. Vos dijiste que al chabón lo mataron de la misma forma en la que él mató. Exacto. El tipo maniató, violó y asesinó a la mina. El hijo de puta le hizo a la pobre chica exactamente lo mismo que le hicieron a él. Hasta el número de quemaduras en el cuerpo de la mina es igual al de él. El asesino conoce todos los detalles del caso. Villanueva hablaba al aire sin dirigirse precisamente al negro. ¿Cuál era el vínculo entre Genta y la chica? Según consta en el expediente, nunca se comprobó una relación preexistente entre ellos, por lo que se supone que si bien el tipo tenía estudiada a la chica, ella no lo conocía. ¿Y cómo la conoció? Aparentemente el tipo analizaba el movimiento de las operarias que salían de la textil. El bar de borrachines que estaba enfrente del portón grande de la fábrica le servía de centro de operaciones. Se cree que inclusive alguna vez siguió a la víctima para ver dónde bajaba y conocer el lugar donde la atacaría. Para colmo de males, la piba vivía pasando la estación abandonada del Provincial. Desde donde la dejaba el colectivo tenía que patear como 10 cuadras. El lugar hoy es espantoso. Imagínate en aquella época. ¿Y por qué esa mina?, se preguntó Villanueva más para sí mismo que para el negro. Porque era fácil, gordo. Linda mina, viajando hasta lejos por un descampado en horarios poco concurridos, sola. ¿Esta mujer estaba sola? ¿No tenía pareja, familia o algo? Sí, vivía con su padre. Eran los dos solos.
Hacía menos de un año que habían venido desde Misiones en busca de mejores horizontes. Pobre gente, reflexionó Cardoso. Capaz que de haberse quedado en su provincia, hoy esta chica estaría viva. Al pedo hacer suposiciones, negro. La voz de Villanueva sonaba abatida. Las cosas son como son. Mientras el negro seguía hojeando el expediente, Villanueva trataba de organizar los pasos a seguir. En su mente analítica, oxidada por su estado actual y por la falta de uso en un trabajo rutinario y cotidiano, se empezaba a vislumbrar una idea. «Mira», el gordo hablaba mientras se estiraba en su sillón reforzado y miraba hacia el techo con los brazos cruzados detrás de la nuca. Entre que largaron a Genta de Batán y lo encontraron pasaron 7 días, de los cuales 3 o 4, según el doc, el tipo ya estaba muerto. Esto significa que estuvo libre los restantes 3 o 4 días. ¿A dónde irías apenas te liberaran después de 35 años a la sombra? Yo me iría a mi casa. El expediente dice que se casó estando en prisión. No creo que la casa sea de él, pero en todo caso, ahí debería estar su esposa. ¿Cómo que se casó?, preguntó Villanueva asombrado. ¿Ese tipo estaba casado? No entiendo, comentó resignado. Sí, afirmó Cardoso. El tipo entró soltero a la cárcel, pero se casó con una mujer evangélica de esas que van a visitar a aquellas personas que nadie quiere ver. Todo esto de acuerdo al expediente. Sigo sin entender. Villanueva parecía casi enojado. ¿Esa mujer, supuestamente una señora que pregonaba la palabra de Dios, conoció en sus visitas a la prisión a este tipo y se casó? Sí. ¿Y no sabía que era un violador y asesino, un recalcado hijo de puta? Seguro que sabía, enfatizó Cardoso. Pero esa gente considera que su sacrificio en la tierra le asegura la entrada a los cielos. Además, viste que esa gente cree que a los malos se los puede redimir. La gente muy buena es incapaz de ver el mal. Hay un límite muy delgado entre la bondad y la boludez, filosofó Villanueva. ¿Tenemos la dirección de esa señora? Sí, aunque es una dirección de hace 10 años atrás. Bien, ahí vamos a empezar. Pero como no sabemos con lo que nos vamos a encontrar, es mejor tener otras opciones preparadas. Sí, claro. ¿Qué se te ocurre? Es evidente que el asesino de Genta conocía muy bien lo que éste había hecho. ¿Quién podía tener acceso a esa información y además tener ganas de vengarse? El padre de la chica. Pero, ¿estará vivo? Después de tantos años, capaz que la quedó. Vamos a averiguarlo. Vos andá a lo del padre y yo voy a ver a la esposa de Genta. Alguna punta tenemos que encontrar.